René Reyes del Instituto Nacional Forestal a conversar respecto de este estudio. Hola René, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes a Cuando Llega la Tarde de Ufrovisión y gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, pues, muy bien. Aquí preocupados un poco por esto del uso de la leña, fíjate, sobre todo en invierno, para nosotros es complejo, lo sabrás tú que vives en Valdivia también, ¿no? Es complejo. Nosotros tenemos una de las ciudades más contaminadas, de las comunas más contaminadas en el cono sur prácticamente. Entonces, cuéntanos un poquito respecto de este estudio, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo de este estudio, René? El objetivo fue poder cuantificar el consumo de leña de la región de la Araucanía más allá de Temuco y Padre Las Casas, que es lo que normalmente se ha estado estudiando durante los últimos 15 años, y poder comparar esas cifras con estudios anteriores que hay, por ejemplo, del año 92, que es uno de los primeros estudios que se hizo a nivel regional en la Araucanía y también en otras regiones de Chile. Ya, bueno, dado entonces que el estudio, digamos, hace una comparativa efectivamente con estudios anteriores, ¿pudieron ustedes apreciar u observar, digamos, la incorporación en este estudio de otras fuentes calóricas, pensando, por ejemplo, en el pellet, el gas, la electricidad? Y si es así, digamos, ¿de qué manera efectivamente estas han generado una disminución en el uso de la leña? Sí, bueno, muy buena pregunta. Efectivamente, lo que vimos en este estudio es que en ciudades grandes como Temuco y Padre Las Casas, durante los últimos 5 años ha habido un aumento exponencial en la cantidad de viviendas que están utilizando pellet para calefacción. De hecho, en Temuco y Padre Las Casas cerca del 10%, 8% para ser más específico, de las viviendas están utilizando pellet. Y también se están utilizando otras fuentes de energía, bueno, la electricidad que tú mencionaste, el queroseno, el gas licuado, una batería, digamos, de combustibles que han permitido de alguna manera estabilizar el consumo de leña, en este caso en la ciudad de Temuco y Padre Las Casas, que es una muy buena noticia pensando en el tema de la contaminación atmosférica. En otras ciudades, como por ejemplo Villarrica, y ciudades más pequeñas como Lonquimay y qué sé yo, Loncoche, todavía no vemos tendencias de ese tipo. Hay un aumento creciente en el consumo de leña en la medida en que estas ciudades se expanden. Claro, lo que uno pudiera comprobar entonces, René, ustedes lo hacen desde la mirada científica, ¿no? Lo que uno pudiera comprobar con una mirada, en buen chileno, abuelo de pájaro, es que entonces efectivamente los planes de descontaminación han surtido cierto efecto, al menos para disminuir el uso de leña, y a través de esta también la contaminación, en ciudades como Temuco y Padre Las Casas, donde no están estos planes, por ejemplo en Villarrica, Imperial. ¿Cuál es la realidad en el consumo de leña? Bueno, muy buen punto. El plan de descontaminación atmosférica está teniendo un impacto en las ciudades donde se implementa, en este caso Temuco, Padre Las Casas, pero hemos visto algo similar en la ciudad de Puerto Montt, en la ciudad de Valdivia, donde el pellet, por ejemplo, ha entrado con fuerza de alguna forma gracias a estos planes de descontaminación. Este es un combustible nuevo, la gente no lo conocía hace 5, 8 años atrás y de a poquito se ha ido entrando. Ahora, en ciudades más pequeñas todavía no vemos un efecto de ese tipo. El consumo de leña sigue siendo muy alto y en general el consumo de leña húmeda, digamos, lo que probablemente está asociado también a contaminación atmosférica. Ahora, el problema es que en muchas de nuestras ciudades más pequeñas no existen monitoreo de la calidad del aire, por lo tanto ahí están ocurriendo cosas que en ese tema por lo menos no estamos observando adecuadamente. Sí, bueno, ¿y a qué se atribuye en el fondo, desde el punto de vista del estudio? ¿Hay factores que influyen en el uso de leña en algunos sectores más que en otros? Estoy pensando, por ejemplo, en la geografía regional, ¿no? Se ocupa más leña en el campo, hay aspectos culturales que determinan efectivamente. Aspecto cultural me refiero a tener conciencia, por ejemplo, de lo contaminante que es la leña versus otros combustibles, ¿no? Pero hay factores entonces que determinan por qué se usa más leña en unos sectores que otros. Sí, bueno, primero sería bueno plantear que nosotros consideramos que la leña no contamina necesariamente, digamos, el problema no es la leña, sino que el problema es el uso ineficiente de la leña, y ahí nos referimos básicamente al alto contenido de humedad con el que se quema y los calefactores, que en general las estufas de leña chilenas todavía emiten demasiado material particulado por kilo o por, digamos, unidad de volumen de leña que combustionan.
En muchas ciudades de Europa se utiliza leña y se utiliza biomasa de manera eficiente y no necesariamente contamina. Ahora, yendo al punto que me planteas, en Temuco, por ejemplo, una vivienda promedio está consumiendo algo así como 8 metros de leña, metros cúbicos de leña al año, pero por ejemplo en Lonquimay se está utilizando algo así como 22 metros cúbicos de leña al año, y en sectores rurales de la Araucanía andina eso puede ser aún mayor, digamos. Entonces es muy variable el consumo de leña. Y depende, bueno, obviamente, ¿verdad?, de la temperatura en invierno, depende también de la disponibilidad de otras fuentes de energía, como hablábamos recién, el tema del pellet, que ha permitido de alguna manera estabilizar los volúmenes en Temuco, pero también depende de las costumbres, de los hábitos de las personas, de la aislación térmica de las viviendas, que es un gran tema, porque al final, digamos, el gran responsable de que se use tanta leña en Chile es que nuestras viviendas no están preparadas para enfrentar el invierno que caracteriza al sur de Chile. Sí, eso es real. Quisiera detenerme en un punto de lo que planteabas en esta última pregunta. Porque claro, uno piensa que si Chile, por ejemplo, tuviera efectivamente una verdadera regulación y fiscalización sobre esta materia, exigiendo, por ejemplo, algo que tú mismo planteabas, respecto a la leña comercializada, que cumpla los estándares de humedad y densidad, ¿podríamos entonces, René, evitar los daños que genera el uso de la leña no adecuada? Por supuesto, si nosotros tuviésemos una reglamentación que definiera límites máximos al contenido de humedad, y una serie de otras características, no solamente a la leña, yo me quiero detener también en los calefactores a leña, las estufas que utilizamos nosotros, las salamandras, las cocinas tradicionales, incluso muchos de estos calefactores que se denominan de doble cámara, que en realidad no tienen doble cámara, son equipos muy rudimentarios que no permiten reducir las emisiones de material particulado. Si nosotros contáramos con una buena tecnología y una buena regulación al combustible, podríamos hacer un uso mucho más limpio, eficiente y sustentable de la leña que utilizamos en el sur. Por eso es que es importante el proyecto de ley que en este minuto está en el Congreso y que define a la leña como combustible y establece una serie de regulaciones. En este sentido, quiero volver al estudio, René. ¿De qué manera estudios como el que ustedes generaron en el Infor impactan efectivamente en políticas públicas, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, en esta ley que tú planteas, que es en rigor una política pública que va a quedar per século seculorum para el Estado, digamos, y que nos va a determinar ciertas normas de comportamiento en el uso de la leña como combustible. ¿Estudios como el de ustedes impactan efectivamente, son considerados a la hora de tomar decisiones políticas en materia de ley? Sí, por supuesto que sí. Nosotros, de hecho, presentamos ya en 2 oportunidades en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, presentamos nuestras cifras, no solamente este estudio, sino que otros que hemos hecho a lo largo de Chile. En este minuto tenemos las estadísticas nacionales sobre el consumo de leña, y estos estudios son muy útiles porque nos permiten monitorear el mercado, nos permiten monitorear lo que está ocurriendo en el fondo con el consumo de leña. Por ejemplo, para darte un dato, el año 92 en la región de la Araucanía se consumían 1.700.000 metros cúbicos de leña. Actualmente se están consumiendo algo así como 4.200.000 metros cúbicos. O sea, se ha multiplicado por casi 3, digamos, el consumo de leña. Sin embargo, la leña que proviene de bosque nativo se ha mantenido estable. El volumen es muy similar al del año 92. Lo que ha crecido mucho es el consumo de leña de eucalipto, de aromo y de pino. Entonces, es bueno saber también, ¿verdad?, la composición de la madera que estamos usando, porque de alguna manera eso igual repercute en las políticas públicas. En este caso, por ejemplo, en políticas relacionadas con la protección del bosque nativo y el fomento al manejo del bosque y al buen uso de las plantaciones. Es decir, el impacto que tiene el estudio no solo lo tiene, digamos, en materia de la leña, ¿no?, y de generar efectivamente una nueva asignación respecto de la leña, sino también cubre el término que estábamos hoy día, tiene otras aristas además, ¿no?, que tiene que ver con lo que tú comentabas. Efectivamente, nosotros tratamos de tener una visión amplia del problema de la leña, no solamente la contaminación, que ha sido probablemente el foco de la política y de la discusión durante los últimos 20 años, sino que también ampliar un poco esto y incorporar temas como el de la pobreza de energía, que en el fondo es, la gente hoy día en Chile usa leña básicamente porque el combustible es más barato y porque la distribución del ingreso en Chile es muy
muy desigual y tenemos una proporción muy alta de los hogares que no podrían pagar otro combustible, que es lo que a veces no se entiende cuando se pretende, por ejemplo, prohibir el consumo de leña, que sería una política muy errada para enfrentar el tema de la contaminación. También tratamos de ver el foco en lo rural, el empleo que se genera en torno a la producción de leña, el origen, el impacto sobre los bosques, etc. O sea, este es un tema que tenemos que analizar de manera interdisciplinaria y de manera integral para poder generar políticas que sean positivas en el fondo y no termine siendo el remedio peor que la enfermedad. Doctor René Reyes, del Instituto Nacional Forestal, muchísimas gracias por tomar contacto con nosotros, por aceptar más bien nuestra invitación. Estamos disponibles para futuros estudios que quieran compartir con nosotros aquí en Nufrovisión, el canal de televisión de la Universidad de la Frontera. René, muchísimas gracias, que estén muy bien, buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y poder difundir este estudio y por interesarse en el tema. Muchas gracias. Gracias, un abrazo, chao.